¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Un saludo para quienes se conectan vía streaming en rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando del proyecto que presentó el Gobierno Nacional para regular venta y porte de armas traumáticas y del que anoche hicimos un gran especial en la emisión central de RTVC Noticias, ya les vamos a mostrar. También hablaremos de futuros acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro en Colombia. Conversaremos del proyecto de ley que pretende cambiar algunas tarifas y condiciones del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Y terminamos con el Día del Padre y las nuevas paternidades. Así comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Así comenzamos. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto para la reglamentación de la comercialización, porte y tenencia de armas traumáticas en Colombia. El proyecto tiene como fundamento el principio constitucional que otorga el monopolio de las armas y la exclusividad de su uso a las fuerzas militares en cabeza del Estado. Las armas no son un derecho, señala la política marco precisamente de convivencia y seguridad ciudadana conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A pesar de que las armas traumáticas disparan proyectiles de goma y las de fogueo solo expulsan aire, la detonación es similar a la de un arma de fuego y al accionarlas pues no es fácil diferenciarlas de una realidad. Según la norma, pues no son letales y se crearon precisamente con fines deportivos para escenas de cine y defensa personal. Sin embargo, la delincuencia ha comenzado a utilizarlas luego de transformarlas en armas que matan. Su compra cada vez es más regular, como lo podemos ver en la siguiente historia que divulgó anoche la emisión central de RTVC Noticias. Las armas traumáticas disparan proyectiles de goma y las de fogueo solo expulsan aire, pero la detonación es similar a la de una de fuego. Hicimos el ejercicio. Tomamos un arma de fogueo y al accionarla no es fácil diferenciar el sonido y la acción del disparo con una real. Son no letales y se crearon con fines deportivos, para cine y defensa personal. Sin embargo, se han comenzado a utilizar para delinquir. Al gremio empresarial y al gremio comercial le preocupa mucho que personas adquieran estas armas para darle o un fin delictivo, ¿sí?, o por otro lado un exceso absurdo de fuerza que no tiene nada que ver con lo que realmente se busca para traer ese tipo de elementos. Las armas traumáticas no son un juguete y son peligrosas, sí pueden causar un daño y como es un elemento peligroso se debe utilizar con responsabilidad. Delincuentes han buscado la manera de convertirlas en letales, es decir, que pueden quitarle la vida a una persona. Es que se modifica o se cambia el cañón, ¿con qué finalidad? Con que este pueda soportar el fenómeno de disparo utilizando munición de arma de fuego. Aquí tenemos sobre la mesa 2 armas, una de fuego adquirida legalmente y una réplica, un arma traumática. ¿Usted podría diferenciar cuál es cuál? Es unas diferencias sutiles que también permiten que el Ampón como tal las utilice para sus actividades criminales. Actualmente no hay restricciones, ingresan al país y se comercializan de manera legal. Se permite la tenencia, pero no el porte, y solo basta con tener 500.000 pesos y ser mayor de edad para adquirir una. Para tener un arma traumática necesitas los mismos permisos que para comprar un balón de fútbol, tanto para importarlo como para venderlo en las calles de Colombia. Se compran hasta por redes sociales, pero nos fuimos al centro de Bogotá y adquirir una fue sencillo. ¿Qué precio tiene? 650. Acá se da un año de garantía, viene con facturación electrónica, manifiesto de importación con permiso de Indumil. ¿Son letales? Pero son de goma. Igual mata. Okay. Que es propulsado por la misma cantidad de pólvora que una real. Incluso fuimos testigos del momento en que un ciudadano la compra con una clara intención. ¿Usted no me recomienda algo? Algo que pegue duro, mejor dicho, que atraviese. ¿Quiere atravesar? Necesito atravesar un paciente. Réplica una Petoreta PX Storm, una excelente arma. Sí, está bien. Una de las más ruidosas del mercado, de hecho. Nada le gana en ruido a esa pistola, porque viene con cañón cerrado. ¿Caro o qué? 600. ¿600? Sí, señor. ¿Una alpaca para llevar?
Lo alarmante es que hoy es el principal tipo de armamento que se trae a Colombia por encima del de guerra de la fuerza pública. Colombia pasó de traer 109 armas de fogueo en 2011 a 176.576 en 2020, un aumento del 193%. Este registro en exclusiva de RTVC Noticias, además del revuelo en el momento por la evidencia de civiles disparando al lado de la policía, abrió otro debate: el porte y comercio de las armas traumáticas y el uso que algunos le dieron durante las jornadas de desmanes durante las manifestaciones. La violencia selectiva que se dio en medio de la protesta pacífica en las últimas semanas fue aprovechado por cierto tipo de bandas delictivas o bandas criminales como un laboratorio para utilizar armas traumáticas. Desde hace unos meses las armas traumáticas han sido el tema principal entre el gobierno y algunos alcaldes, debido a que están siendo utilizadas y modificadas para afectar la integridad de los ciudadanos. Este caso de armas traumáticas es un fenómeno nuevo. Y es un fenómeno que también tenemos que evidenciar, porque lo que no puede hacer es que no se utilicen con responsabilidad y de una forma controlada. Ante eso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional están trabajando en un proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura con el fin de controlarlas. A través de esa regulación vamos a tener la oportunidad de seguir persiguiendo las organizaciones que están trayendo esas armas, pero especialmente para modificarlas y para ponerlas al servicio o al mercado de la delincuencia común. La Policía Nacional en el año 2020 había incautado 192 armas traumáticas. Este año se ha duplicado esa cantidad, estamos hablando de 404 armas. Pero ¿qué pasa con este tipo de armas? Después de la incautación se realiza un proceso judicial para determinar si esas armas pasan a destrucción o a favor del Estado. En el caso de las armas de fuego sí existe una regulación, donde establece la restricción al porte de armas a nivel nacional. El 7 de enero de 2021 se expide la Directiva 001, la cual establece los parámetros para la expedición de permisos especiales, tanto regionales como nacionales. En el país actualmente hay registradas 694.000 armas que han adquirido tanto personas naturales como jurídicas, es decir, empresas. Se está trabajando en un proceso de manejar un código QR o identificación, otro proceso de identificación del arma fuera del número que ya viene establecido dentro de la nomenclatura que ellos tienen. El Departamento de Control Comercio de Armas expidió 446 permisos a nivel nacional y 2.000 en las regiones. Frente a la letalidad de las armas traumáticas, la policía tiene la estadística de 6 personas muertas y 48 personas lesionadas debido a la modificación de estos artefactos. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Néstor Rosanía, él es analista, investigador, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7, Néstor? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, pues para empezar, ¿nos podría explicar cuáles son las diferencias entre las armas traumáticas y las armas de fuego convencionales que todos conocemos? La munición que lleva el arma traumática, o más bien, la munición que lleva un arma convencional se divide en dos partes. La vainilla, que es la parte amarilla, que vemos que siempre termina en el piso, ahí va ubicada la pólvora, y en la punta lleva el proyectil, que se llama la ojiva. El arma convencional tiene estas dos partes. Lo que hace la explosión es la pólvora y proyecta la ojiva, que es finalmente lo que sale. El arma traumática lleva solamente la parte amarilla, donde va la vainilla, ahí viene una explosión de pólvora, más no tiene un proyectil, no sale nada dirigido hacia ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hace el arma traumática? Genera el sonido, porque hace el estallido de la pólvora, lanza un fogonazo, que es la quema de la pólvora, eso simula que pareciera que fuera de verdad, pero realmente pues no sale nada proyectado. Esa es como la diferencia. Néstor, ¿cuáles son los principales beneficios o si se puede decir también las consecuencias negativas que traería el proyecto de reglamentación de estas armas traumáticas? Lo que pasa, digamos, son de uso internacional, las armas traumáticas, o digamos, y tiene una lógica es de disuasión, lo utilizan mucho en las casas para tenerlas en caso de que sientan algún ruido extraño, hacer un disparo, que lo hacen dentro de la casa, como no sale nada proyectado, es simplemente el sonido, es una arma completamente disuasiva y no es lesiva. Ahora, como estamos en Colombia, en un país con esta conflictividad, ¿qué es lo que están haciendo en Colombia? Las organizaciones criminales están comprando armas traumáticas
y lo que hacen es que van a donde los armeros, que son gente que conoce muy bien este tema, y las están modificando para que sí pueda salir finalmente un proyectil. Mientras que un arma en el mercado negro está por encima de los 2, 3 o 4 millones de pesos, estas armas se consiguen en 600.000 pesos, con la modificación que hace el armero, que cuesta 600, 700.000 pesos, el 1,5 millones, y ya tienen un arma que puede generar daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Colombia, pues a partir de todo este tema artesanal que se comenzó a, digamos, a generar en todo el país, pues hay que generar ahora un proyecto de ley para poder regular y que tenga la misma categoría de un arma convencional para que no termine en las calles. Pero entonces, o sea, con reglamentación o sin reglamentación, estos, digamos, personas que buscarían la manera de convertirla en un arma convencional, pues igual eso va a ocurrir, ¿o no? Ya entrarían por el mercado negro, que también entran muchas armas. Colombia es uno de los países donde más llegan armas del mercado negro. Aquí hay que hacer una clasificación también muy rápida. Las armas podríamos dividirlas en tres. Armas de acompañamiento, que son los fusiles, lanzagranadas, todo lo que se utiliza, digamos, en la guerra, que utilizan las organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN, las FARC, etcétera. 2, armas cortas y ligeras, que son pistolas y revólveres. Y 3, que son armas artesanales, que eran los chones y lo que hacían los armeros en los barrios. Ahora, las armas no letales, como estas, como las armas traumáticas, pues las están convirtiendo en lo que decimos en armas artesanales que sí pueden generar daño. Entonces, la reglamentación lo que busca es que por lo menos ya no podamos conseguir estas armas tan sencillas que hoy se consigue en una tienda deportiva, en cualquier San Andresito, a 600, 700.000 pesos, se pueden pedir por internet y llegan a la casa. Entonces, ya con una reglamentación, por lo menos ya es más difícil conseguirlas y ya estarían, digamos, en esa parte del mercado negro. Ahora, como lo acabamos de decir, Colombia es uno de los países con mayor recepción de armas ilegales en todo el continente. Hablemos de la legítima defensa en este caso. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, digamos, que puede ocurrir en las calles. Yo compro esta arma, ¿cierto? Para supuestamente disuadir al enemigo. Resulta que el enemigo viene con un arma, digamos, efectivamente que produce daño. Apenas yo vea a esta persona, pues inmediatamente yo saco mi arma. Esa persona sabe que de pronto no sabe que esta arma es de mentira y lo que hace es dispararme. Pero entonces esa persona va a decir y va a alegar la legítima defensa. ¿Eso puede ocurrir así o no? Bueno, sería un caso especial en el sentido de que nadie, y eso hablábamos y haciendo como un poco también en relación al ejemplo que das, nadie se metería a un altercado de armas de fuego con un arma de juguete o traumática. Por eso el señor Escobar en Cali, cuando lo veíamos disparando en plenas calles con la policía al lado y etcétera, y terminó diciendo que era un arma traumática, pues la lógica indica que nadie se va a meter con un arma de juguete a un tiroteo de verdad. Ahora, lo que tú dices en el ejemplo que tú dices, claro que la otra persona podría decir, pues yo vi que sacaron un arma y distinguir estas armas de una traumática a una de verdad es casi imposible. O sea, la forma, el peso son exactamente iguales. O sea, que realmente poderlas diferenciar no sería posible a simple vista. Entonces, claro, la otra persona podría acudir a que estaba en una legítima defensa y ya entraríamos a un proceso jurídico diferente. Ahora, ¿qué es lo que marcaría ahí la lógica o la tendencia? Es el porte del arma, porque en Colombia tenemos dos figuras, lo que es tenencia de armas y porte de armas. Cualquier colombiano en este momento tiene la posibilidad de tener el arma en su casa. Lo que no puede hacer es portarla en la calle. Entonces ahí vendría todo el tema de los salvoconductos, de quién tendría el salvoconducto del arma. Néstor, hablemos de cómo puede influenciar este nuevo decreto a la adquisición de armas en el país. Claro, lo va a afectar en el sentido, primero, a los importadores, porque esto, como les decía, llega a las tiendas deportivas, llega a los San Andresitos, y la importación del arma, de estas armas, como son consideradas, entre comillas, casi que juguetes, pues han entrado al por mayor en el país. Y lo que les digo, hasta por internet uno la puede pedir y le llega a la casa. Entonces, que haya una reglamentación por parte del gobierno nacional implicaría que ya esto se acabaría. Las tiendas deportivas no las podrían vender y ya vendría una implementación de cómo adquirir un arma de fogueo o traumática. Ahora, lo importante aquí es, en este momento, y nosotros en las investigaciones, que es lo que estamos viendo, están empezando a vender al por mayor. Como ya saben que el decreto se acerca, todos, digamos, organizaciones están comprando al por mayor lotes de armas de fogueo para cuando llegue la legislación ya haya un buen número de armas en el mercado negro. Pues Néstor, mire, este proyecto, ¿usted cree que podría abrir el debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en Colombia? ¿Nos podría dar además su opinión sobre este tema que viene escalando en el país?
Sí, yo creo que hay, bueno, primero, ya hay algunos proyectos de ley. María Fernanda Cabal ha liderado uno sobre que los colombianos porten el arma en las calles. Pero tres cosas fundamentales. Primero, más armas en la calle no implica mayor seguridad. Al contrario, aumenta de riesgo, los factores de riesgo frente a homicidios y lesiones personales. Esto siempre nosotros lo hemos dicho y lo hemos planteado a partir de estudios internacionales, etcétera. Pero solo fue ver el tema Cali, cómo los ciudadanos a la primera salieron a darse tiros con la gente. Eso demuestra la segunda hipótesis que les iba a decir, que es en muchos picos hemos encontrado que hay más muertos en Colombia por casos de intolerancia que producto del conflicto armado. O sea, es que somos una sociedad violenta y soltarle las armas a los ciudadanos no va a arreglar ni mejorar la seguridad. Y lo tercero, también detrás de estos proyectos de ley, de que haya más armas en las calles, evidentemente, ¿quiénes están? Pues los grandes vendedores de armas. O sea, la Asociación Nacional de Rifle en Estados Unidos es la que patrocina en América Latina todos estos proyectos de ley, porque todas las armas que tanto traumáticas como de verdad y son hechas en los Estados Unidos. Esas armas no son hechas en América Latina. Entonces, detrás de esto también obviamente hay grandes multinacionales interesadas en abrir nuevos mercados de las armas. Claro que sí, pues agradecemos a Néstor Rosanía, analista, investigador, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Para seguir hablando de este tema, se conecta con nosotros Hugo Acero, él es secretario de Seguridad de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, secretario. Pues, ¿cuáles son los puntos más importantes que tiene este proyecto de armas traumáticas para Bogotá, por ejemplo? Bueno, lo primero es el reconocimiento, digamos, de los riesgos que hay detrás de las armas traumáticas. La verdad es que las armas traumáticas cumplen las tres funciones básicas de cualquier arma de fuego. Lo primero, intimida, lesiona, y en los casos de asesinato, pues puede realmente producir la muerte. No es tan letal, desde luego, como el arma de fuego, pero cumple las tres funciones y en ese sentido, por eso creo que la reglamentación está muy bien orientada en la medida en que hay que regular y sobre todo controlar ese mercado negro que existe alrededor de las armas traumáticas, que ya está siendo utilizada por muchos delincuentes. Secretario, pues en medio de esta oleada también de violencia que se ha vivido en varias zonas de nuestro país, ¿cómo se ha registrado el uso de estas armas traumáticas en medio de las movilizaciones? ¿Qué reporte tiene usted, por ejemplo, en Bogotá? Bueno, en el caso de Bogotá se han presentado algunos hechos, pero no tan fuertes como los de Cali. Particularmente las armas traumáticas en Bogotá están siendo utilizadas por algunos delincuentes para cometer fundamentalmente hurtos, para intimidar a la gente. Ya hemos detenido a varios delincuentes portando este tipo de armas en lo que va corrido del año pasado, y este año hemos decomisado más de 1.300 armas de fogueo y 1.900 armas de fuego. Sí, en este momento, ¿qué ocurre, por ejemplo? Y vamos a poner también el ejemplo que hablábamos con Néstor Rosanía. ¿Qué pasa si un delincuente viene, me amedranta, me muestra esa arma traumática y yo termino, digamos, en mi legítima defensa proporcionándole algún daño a esa persona? ¿Qué puede pasar conmigo? En principio, digamos, sería defensa personal en el caso tuyo. En el caso del delincuente, si la autoridad, la policía, llegara a detenerlo y puesto a disposición de la fiscalía, estamos ante un hecho que, si no existe lesiones graves de la víctima, estaríamos ante un hecho excarcelable, dado que no está con un arma de fuego, está con un arma de fogueo que no tiene reglamentación. Allí no se puede tipificar como porte ilegal de armas. Luego entonces la persona terminaría, ese delincuente terminaría en la calle, y si llegaras como víctima a lesionar al delincuente, depende de las lesiones, seguramente tendrías algunas implicaciones legales, a no ser que se tipificara como defensa propia. Venga, secretario, ¿por qué es urgente la reglamentación de estas armas de fogueo, de estas armas traumáticas en el país? ¿Usted qué cree? Primero, por la posibilidad en su uso de lesionar o matar a otra persona. Yo creo que eso es un elemento importante, casi equiparado a las armas de fuego. Y segundo, porque viene siendo utilizado por organizaciones criminales y por delincuentes en las calles para intimidar, robar y lesionar a las víctimas. Si se equiparan
como armas de fuego, las personas pueden ser juzgadas por porte ilegal de armas y desde luego allí sí habría pena privativa de la libertad. Secretario, para aprovechar esta conexión con nosotros, ¿de qué se habla a las 7? ¿Nos podría hacer un panorama de cómo está la seguridad en la capital del país? ¿Qué reporte tienen ustedes? ¿Qué se está haciendo además? Bueno, ahí se está trabajando directamente con policía de manera muy fuerte y con comunidad. En estos últimos 49 días de marchas, de protestas que hemos tenido, desafortunadamente por la serie de eventos que hemos tenido, entre 10, 15, 20 y en algunos casos 50 eventos entre marchas, protestas, bloqueos y en algunos casos pedreas, la gran mayoría de la policía ha estado dedicada exclusivamente a atender el tema de las marchas y las protestas. Esto desde luego ha afectado la seguridad ciudadana y allí tengo que hacer un reconocimiento muy importante a la policía. Nuestra policía está trabajando entre 16 y 18 horas diarias. Hoy, muchos de nuestros policías duermen 8 horas, trabajan y vuelven y duermen 8 horas. De veras es una carga diaria de trabajo muy alta porque nos ha tocado, a la policía le ha tocado doblarse y también a los funcionarios. Yo he comenzado jornadas a las 4 de la mañana que finalizan a las 2 de la mañana del otro día atendiendo marchas y protestas y bloqueos. Esa dedicación exclusiva ha afectado la seguridad ciudadana porque la gran mayoría de policía está dedicada precisamente a este tipo de actividades. Bueno, pues agradecemos Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Muchas gracias por el contacto en De qué se habla a las 7. Muy amable, feliz noche. Feliz noche y gracias, muy amable. En otro tema, les contamos que hoy 17 de junio se celebra el Día de la Lucha Mundial contra la Desertificación y también la sequía. Este año se centra en la transformación de las tierras degradadas en tierras sanas. Estas acciones contribuyen a la recuperación económica, a la creación de empleo, por supuesto, al aumento de los ingresos de los ciudadanos y a una mayor seguridad alimentaria para todos. Desde las Naciones Unidas, hoy se hace un nuevo llamado a la humanidad para cuidar la tierra y también evitar el colapso por el calentamiento global. Y ustedes, desde su casa, por ejemplo, ¿qué hacen para minimizar el impacto que le estamos ocasionando a nuestro planeta? Ahí les dejo eso para que empecemos a pensar y a replantearnos qué poder hacer por nuestro mundo. Vamos hacia nuestra primera pausa. Los invitamos a que participen con nuestros temas con el numeral Hablemos de. Ya volvemos en De qué se habla a las 7. En medio de varias semanas de negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, los acuerdos mínimos para empezar una firme negociación siguen construyéndose, mientras que el Comité del Paro Nacional anuncia el cese temporal de las movilizaciones. Representantes de las centrales obreras informaron que radicarán un proyecto de ley el 20 de julio con los puntos del pliego de emergencia que vienen impulsando desde 2020. Sin embargo, no todos los miembros del comité están de acuerdo con la decisión. En medio del levantamiento de bloqueos y grandes movilizaciones, el pliego nacional de emergencia surgió en medio de la pandemia de COVID-19. Sus impulsores señalan que se mantienen firmes en sus pretensiones con varias medidas de carácter económico y social, como una renta básica para 30 millones de personas, matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y la defensa de la producción nacional. Para hablar de este tema se conecta con nosotros el doctor Emilio Archila, él es consejero presidencial para la estabilización y normalización y también quien encabeza las negociaciones con el Comité del Paro a nombre del Gobierno Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, consejero. José Fernando, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad para reiterar la disposición del Gobierno Nacional para escuchar, para dialogar, para llegar a acuerdos con tantas instancias, con tantas representatividades como lo estamos haciendo. Doctor Archila, a hoy, ¿cómo está el clima para una reactivación de los diálogos con el Comité del Paro en medio de la suspensión de las conversaciones? Bueno, el gobierno del presidente Duque ha venido escuchando una multiplicidad de representatividades.
hecho de muchas maneras. Hemos estado dialogando con, por ejemplo, las mesas de víctimas. Ahí llegamos a un acuerdo con los representantes de esos 9 millones de colombianos en solo 10 días y ese ya está en ejecución. Por parte de la Consejería de Juventudes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde hace mucho tiempo, desde que, como lo mostraban ustedes en las imágenes, el presidente se reunió con representantes de los jóvenes, se inició ese proceso de diálogo. Han tenido más de 200 mesas, más de 2.500 líderes de las juventudes expresando sus opiniones, haciendo este diálogo activo y llegando a nuevos consensos. En lo que tiene que ver con el Comité Nacional del Paro, pues vale la pena recordar que todo venía andando y fueron ellos quienes unilateralmente decidieron inicialmente tomar la decisión de suspender la interlocución con nosotros y hace 2 días se conoció la decisión que ahora adoptaron. Sí, doctor Archila, también tenemos entendido que continúan en algunas regiones de nuestro país pues esos diálogos regionales. ¿Qué determinaciones o a qué acuerdos se han llegado en los últimos días en estos diálogos regionales? Múltiples. Nosotros, por ejemplo, en las que yo he participado directamente, tenemos una mesa que está avanzando muy positivamente en el sentido de encontrar puntos de encuentro en el Meta. También tenemos abierta la de el norte de Santander y aprovecho a mandar mi solidaridad con el Ejército de Colombia por el ataque criminal del cual fue objeto en Cúcuta. Lo hemos hecho también en el Pacífico Nariñense. Ahí en 8 municipios llegamos a un acuerdo y ya se viene implementando. En la medida en que la protesta es pacífica, en la medida en que se plantean temas racionales, en la medida en que no nos vemos expuestos a este flagelo de los bloqueos, las cosas, lo que hemos propuesto es que avancen y están avanzando. Archila, muchos jóvenes en diferentes regiones de nuestro país pues han manifestado el rechazo al Comité del Paro y que ellos no son quienes los representan. ¿Qué está haciendo el gobierno por escucharlos absolutamente a todos? Hemos entendido que esas representaciones existen y que esas representaciones son válidas, relevantes, significativas. En estas más de 200 mesas que he mencionado, los más de 2.500 representantes de los jóvenes, esos no son del Comité Nacional del Paro, esos tienen que ver con sus propias plataformas, sus propias organizaciones, sus propias formas de hacerse representar. Nunca ni pretendimos ni forzamos a que hubiera a que ellos estuvieran completamente representados en el Comité Nacional del Paro. Ellos representan solo a quienes legítimamente han representado. Por eso la importancia de que en paralelo con lo que veníamos haciendo con el Comité Nacional del Paro hayamos tenido estas otras mesas para diálogos y para encontrar acuerdos, va a hacer el cimiento del Pacto por la Juventud. Doctor Archila, en todo caso es muy importante que estos diálogos continúen y qué iniciativa o qué metodología tiene, qué estrategia tiene el gobierno para poder reactivar este diálogo tan importante, estas negociaciones. En los que se vienen adelantando en las regiones, como usted lo menciona, en cada uno de ellos se han adoptado metodologías hechos a la medida del tipo de discusiones que se han venido dando. En el caso de las víctimas, lo hicimos de una manera muy directa. En menos de 10 días llegamos a un acuerdo con quienes representan a 9 millones de nuestros colombianos. En el caso de las juventudes,
la manera como lo está haciendo la Consejería de Juventudes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene 3 niveles. En este momento están en la etapa de escucha activa, de creación, de ahí van a salir unos consensos que van a ser validados por parte de los mismos jóvenes. Vamos a tener el Pacto por las Juventudes y un documento COMPES que tiene una proyección a 30 años. Pues doctor, hablemos de la realidad. Hay muchos puntos sobre la mesa. ¿Qué tan lejos están esas pretensiones del Comité del Paro frente a lo que se puede comprometer el Gobierno Nacional en el pliego de emergencias que ellos presentaron? En el pliego de emergencia al cual realmente, digamos, nunca llegamos precisamente porque los del Comité Nacional del Paro se pararon y se nos fueron, existen 7 temas que son 7 temas punto común de los intereses del gobierno y de los intereses de muchísimos colombianos. Ahí hay temas sobre salud, hay temas sobre educación, hay temas sobre empleo para los jóvenes, reactivación económica, proceso de vacunación, igualdad de la mujer, desarrollo agropecuario. En cada uno de esos frentes, durante estos un poco menos de 3 años, el gobierno del presidente Duque ha venido teniendo unos avances muy significativos y seguramente son de aquellos que seguirán siendo objeto de nuestra atención. Objeto de nuestra atención y la atención de todos los colombianos, sin duda, porque este es un tema urgente, un tema bastante importante que nos compete a todos y además en donde todos de alguna manera nos vemos involucrados. Agradecemos a Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y normalización y líder negociador del Gobierno Nacional ante el Comité del Paro, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Feliz noche y no podría despedirme sin recordar un tema más en el que todos los colombianos estamos unidos y es en el profundo rechazo de los bloqueos. Los bloqueos no son una forma pacífica de protestar, los bloqueos son una forma de violencia, son una manera que nos ha afectado a todos de demasiadas formas. Gracias por estar con nosotros en De qué se habla a las 7. Y para cambiar de tema, quiero que recordemos todos un momentico al profesor más querido, lo que se llama Cara Buenísimo. Un proyecto de ley, y ya cambiando de tema también, pues que pretende cambiar algunas tarifas y condiciones del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT aquí en nuestro país, pues ya fue aprobado en 2 debates en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta del Senado, y solo le falta un trámite en plenaria. La iniciativa pretende brindar incentivos que promuevan la renovación y adquisición del SOAT por parte de los conductores de motocicletas. El proyecto establece, entre otras cosas, incentivos como si el conductor no reporta accidentes de tránsito durante el año inmediatamente anterior, tendrá un descuento del 15% sobre el valor del SOAT. Si no reporta accidentes en los 2 años anteriores, tendrá un descuento del 20%. Y si no reporta accidentes en los 3 años anteriores, el descuento será del 25%. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros Alejandro Vega, representante a la Cámara del Meta por Partido Liberal y también ponente del proyecto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Buenas noches, un gusto, José Fernando, poderlos acompañar a esta hora de la noche para hablar del proyecto de la disminución y beneficios del proyecto del SOAT. Pues vamos a hacer un poco de pedagogía porque han salido algunas personas, algunos comentarios, digamos, en contra de esto y quiero que usted nos ayude a aterrizar y a entender un poco más esta propuesta. Representante, pues, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene este proyecto de ley? Lo escuchamos. Pues mire, hay que hacer una pedagogía porque, como usted lo ha dicho, es necesario generar un buen contexto. Este proyecto lo hemos presentado y hemos insistido en él durante varias legislaturas. 2 legislaturas particularmente, en esta es la que mayormente hemos generado un consenso. Afortunadamente en la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto como lo presentamos inicialmente, que consiste en un único objetivo, que es reducir la tarifa del SOAT con unos beneficios de descuento cuando no se utilice o no se aplique la póliza del SOAT. Como cualquier otro seguro, si usted no afecta la póliza del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, lo que propendemos nosotros es que tenga un descuento al momento de renovar el seguro.
Ese es el objetivo inicial del proyecto, así se presentó, así se aprobó en la Cámara de Representantes y desafortunadamente ahora en el Senado de la República hubo algunos cambios que creo que ya se corrigieron y que podemos seguir adelante con el proyecto de ley. Pues, representante, el gremio de las aseguradoras afirma que este proyecto traería una disminución de recursos para la atención de víctimas de accidentes de hasta 206.000 millones de pesos y que esta nueva cobertura pues tiene dos inconvenientes. Primero, costaría 2 billones de pesos y el ahorro por reducir las comisiones pues es solo de 179.000 millones. ¿Qué les podría decir respecto a esto? Mire, Fasecolda ha hecho una campaña de desprestigio contra este proyecto que no podemos permitir. Hoy, como funciona cualquier seguro, si usted no lo utiliza y no genera el riesgo, pues debe tener una disminución. Hoy, ¿qué tiene que garantizar el Estado? Disminuir la evasión, ampliar que más vehículos ingresen al seguro obligatorio y ese es el objetivo de este proyecto de ley. ¿Qué pretendemos nosotros? O que usted, cuando no afecte la póliza, cuando no genere un accidente que afecte la póliza del seguro obligatorio SOAT, usted tenga un descuento como cualquier otro seguro al momento de renovarlo. Esa es la misma lógica que estamos aplicando. En este momento usted va a tener, si no afecta la póliza durante la vigencia, al momento en que la renueve en el siguiente año, tener un descuento del 10%, en el año siguiente del 15% y en el siguiente año del 20%. El SOAT es una figura que no se ha revisado durante los últimos 20 años. Tenemos que ponerle la lupa al SOAT desde el Congreso de la República y garantizarle a los colombianos que están pagando la tarifa justa por una póliza que cubre y que salva vidas. Representante, uno de los grupos que saltaron fueron precisamente los moteros, los motociclistas. ¿Usted por qué cree que están rechazando este proyecto? Pero mire, José Fernando, discúlpame. En la Comisión Sexta del Senado de la República se llevaron a cabo unas modificaciones al proyecto que presentamos nosotros en la Cámara de Representantes. En la Comisión Sexta pasaron 3 eventos. El primero de ellos, se redujeron los beneficios del descuento. El segundo, se excluyeron a las motocicletas del beneficio. Y el tercero, se incluyó una multa automática para quienes no renovaran el SOAT. 3 modificaciones que no compartimos, que dejamos nuestras constancias en la Comisión Sexta del Senado de la República y que afortunadamente hoy la senadora ponente corrigió y reencauzó el proyecto como se había aprobado en la Cámara de Representantes para el último debate. Esa es la tarea, ahí estamos trabajando, esperamos ahora que en el Senado de la República, en la plenaria, podamos nosotros tener este proyecto como se había presentado, con los 3 beneficios, que se incluyan las motocicletas, que se elimine esta multa automática y que los beneficios se aumenten así como se aprobaron en la Cámara de Representantes. Usted me disculpará, representante, pero a mí me parece que en muchas ocasiones, muchos de estos proyectos de ley es como si no escucharan a los ciudadanos, como si no se sentaran previamente con los diferentes grupos, digamos, que se van a ver afectados o beneficiados. Pero es muy importante sentarse, escuchar, que lean qué es lo que hay, que lean cuál es la propuesta y que ustedes también tomen, digamos, atenta nota de algunas sugerencias. De hecho, representante Vega, pues estas son algunas de las dudas que tienen los usuarios de motos y lo invito a que las escuche y también pues, a poderles dar respuesta. Quisiera saber cuánto es el costo del incremento del SOAT para motos. Representante, lo escuchamos. ¿En cuánto se incrementa el costo? Este proyecto surgió en mi campaña a la Cámara de Representantes, escuchando a los moteros, a los motociclistas. Lo he presentado en 2 oportunidades. En las 2 oportunidades Fasecolda se ha atravesado y no me ha dejado que este proyecto tenga descuentos frente al SOAT. En esta oportunidad, la tercera vez que se presenta, hemos logrado el consenso de varias bancadas, de varios partidos, de varios congresistas, y es lo que más ha llegado en este momento en el Congreso de la República. Desafortunadamente, en el Senado, en la Comisión Sexta, se hicieron unas modificaciones que pusieron en duda el proyecto y que generaron toda esta incertidumbre que se está generando a nivel nacional. Pero quiero darles la garantía a los colombianos de cómo se comprometió la coordinadora ponente en el Senado y escuchando nuestras observaciones se recondujo el debate de este proyecto. El texto que se presentó elimina la multa automática, incluye nuevamente las motos como se aprobó en la Cámara
y aumentan los beneficios. Esta es una garantía, esperamos que el Senado de la República así apruebe este proyecto de ley y podamos nosotros desde el Congreso devolverle la legitimidad que tiene el Congreso y darle una tranquilidad a los propietarios de vehículos, de motocicletas, a los transportadores que van a tener una disminución en la tarifa del SOAT si no generan accidentes de tránsito. Venga, representante, respondámosle la pregunta a nuestros ciudadanos. ¿Se incrementaría o no el SOAT para los moteros? No, señor. Al contrario, por ejemplo, una motocicleta de 100 centímetros cúbicos que paga alrededor de 500.000 pesos de SOAT al año, si no genera accidentes de tránsito, renueva oportunamente, no va a tener lugar a multas y por el contrario va a tener un beneficio del 10% en la reducción de su SOAT. Es decir, que ya no va a pagar 496.000 pesos, sino va a pagar 450.000. Y en el siguiente año va a aumentarse un 5% y en el siguiente año un 5% adicional. Es decir, que este proyecto va a beneficiar a los motociclistas de este país. Pues escuchamos más dudas de los motociclistas. Aquí están. ¿Cómo se ejecutará el comparendo automático por no renovar SOAT? ¿Alcanzó a escuchar? No va a haber lugar a comparendos automáticos. Esa modificación que se incluyó en la Comisión Sexta del Senado se eliminó para el último debate. No vamos a permitir que se apliquen multas automáticas. Es que es increíble que usted, por ejemplo, tenga una moto, la tenga guardada, un vehículo que lo tenga en el taller, que usted esté recogiendo para pagar esta onerosa tarifa del SOAT, pues simplemente usted lo tiene fuera de circulación. Cuando usted vaya a circular, paga el SOAT. Pero que a usted le metan una multa automática de una manera como se está estableciendo en el proyecto, pues realmente sería inaudito. Por eso, y celebramos hoy que en el texto para el último debate volvamos al espíritu que se aprobó en la Cámara de Representantes y se elimine de tajo la posibilidad de cualquier multa automática. Son muchas las dudas, por supuesto, que hay en las calles y acá tenemos una tercera representante. ¿Cuáles son los incentivos del proyecto para las personas que compran el SOA para las motocicletas? No alcanzo a escuchar muy bien, pero lo que quiero darle tranquilidad hoy es que la tarifa, si usted renueva oportunamente, si usted no genera accidentes de tránsito que afecten la póliza del SOA, va a tener un descuento, sin necesidad de una multa automática ni de otras consideraciones que se estaban generando hoy en la opinión pública. Hoy el proyecto vuelve a su causa natural, a su esencia, como se aprobó en la Cámara de Representantes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes muchas gracias, disculpar la conexión del celular, aprovechar esta oportunidad que nos brinda la tecnología. Claro que sí, la idea es despejar dudas y hacer pedagogía, muy amable. Y ustedes sigan participando en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de. Ya volvemos. Ustedes muchas gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7 y este tema nos interesa a los que somos papás porque el tercer domingo de este mes, es decir, este 20 de junio, se realizará en el país la tradicional celebración del Día del Padre. Esta fecha servirá pues, para festejar el día dedicado a los padres de familia, también para aportar en la reactivación económica del país, pues en este tipo de festejos las ventas aumentan debido a los obsequios y detalles que se acostumbran a regalar. Pues además, esta fecha sirve para resaltar las nuevas paternidades que estos tiempos nos dejan y para remarcar los diferentes modelos familiares que existen en la actualidad. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Carolina Cáceres, ella es directora comercial de Pymes de PayU. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, José Fernando, y a todos los televidentes. Un gusto estar acá. Bueno, Carolina, ¿cuáles son las expectativas en los comercios electrónicos para este Día del Padre? Cuéntenos. Pues evidentemente tenemos una expectativa bastante alta, José Fernando. Estimamos que en esta fecha vamos a incrementar versus el año pasado aproximadamente un 28%, donde estamos apuntando evidentemente al que el comercio electrónico haga parte de las preferencias de todos los consumidores, evidentemente. Bueno, y hay algo que siempre ocurre, la gente cuando piensa en los papás, ¿usted qué cree? ¿Qué regalos son los que, digamos, están en tendencia en este momento para los papás?
Claro que sí, mira, José Fernando, las tendencias se mantienen y evidentemente nosotros como hijos preferimos regalar todo el tema de tecnología, celulares, televisores inteligentes, tablets, relojes inteligentes, y para darte un dato, en esa industria puntualmente estimamos un crecimiento de más o menos 40% versus el año pasado, con lo cual apuntamos a que siga siendo una de las principales industrias. No es la única, evidentemente, también estimamos que todo el tema de calzado y ropa tenga una participación importante, aportando más o menos un crecimiento del 25% versus el año anterior. Como última industria, podemos decir todo lo que tiene que ver con productos deportivos sigue estando en tendencia y evidentemente queremos vernos sanos y queremos que nuestros padres, por supuesto, estén sanos también. Bueno, a mí que no me vayan a regalar ni cerveza ni licor, que siempre que piensan en un hombre piensan eso, ¿no? Dejemos esos estereotipos, así como los estereotipos de la paternidad, que ya vamos a hablar también cómo se ha transformado. Pero ¿cómo se verá reflejado este Día del Padre, por ejemplo, en la reactivación del país? ¿Ustedes qué esperan, Carolina? Evidentemente, José Fernando, es un trabajo de todos, es decir, el comercio electrónico aporta una porción importante en la reactivación económica, pero el comercio físico también está estimando un crecimiento importante y al final estamos viendo una tendencia muy importante, sobre todo que ya se acerca el Día del Padre, podemos hacer nuestras compras por los sitios web, pero recoger en tienda física para asegurarnos al final que tengamos el regalo asegurado para nuestros padres. Entonces, al final, la reactivación la construimos entre todos y evidentemente comercio físico como comercio online van muy de la mano y evidentemente apuntamos a que la reactivación se vea en los números que estamos estimando. Pues lo esperamos todos realmente por el bienestar de muchas personas que han salido a abrir sus negocios digitales también y que esperan en este Día del Padre se reactiven sus ventas. Carolina Cáceres, directora comercial de Pymes de PayU, gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Con mucho gusto, feliz noche y por favor no duden y no esperen para comprar por internet. Pues nos conectamos a esta hora para continuar hablando de este tema con un amigo de la casa. Juan Carlos Lazo es periodista y compañero de Radio Nacional, además director de Señal de la Mañana. Gracias por estar con nosotros en De Qué se habla a las 7. Hola José, buenas noches para usted y por supuesto para toda la teleaudiencia. Venga, la gente se preguntará, pero ¿por qué hacen contacto con Juan Carlos? ¿Qué es lo que tiene o qué? Cuéntenos un poco cómo es su experiencia precisamente como padre y madre, ese rol que juega en el hogar. Pues José, es una experiencia maravillosa, obviamente un reto asumir ese rol de padre y madre a la vez, pero una experiencia muy especial sobre todo por esa gratitud, por ese contacto muy cercano con mi hija diariamente y por todas esas cosas que me enseña. Más que yo enseñarle a ella, ella me enseña cosas a mí. Es una niña de 9 años, Sara, que definitivamente me sorprende todo el tiempo con las cosas, las ocurrencias que tiene. Hay una historia difícil, digamos, detrás de este rol que le ha tocado representar a usted, de jugar con su hija. Cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué en este momento está jugando esos dos roles. Pues, José, básicamente le cuento que perdí a mi esposa cuando Sara tenía 2 años, iba a cumplir 3 años cuando, pues, desafortunadamente por un cáncer ella fallece y en ese momento, pues, me toca asumir el rol de padre y madre, obviamente. Pues por fortuna he tenido el acompañamiento pues de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana que me han ayudado también en todo ese proceso y a raíz de eso fue que tuve que asumir ese rol y hacer como familia pues con Sara directamente, una familia digamos de unos padre y madre a la vez. Juan Carlos, ¿qué tanto tiene usted de madre? Pues sabe que toca sacarlo a veces para establecer esa confianza con la niña, para que ella me sienta cercano, para que me comente esas cosas que le comentaría a su mamá si estuviera presente. Hay que sacar un poco de eso, ¿no? Ese lado maternal y ese lado de acompañamiento, de conversar sobre todo mucho con ella de los problemas, de las dificultades, de las cosas bonitas también que le pasan en el día a día. Muchas personas en nuestro país, muchos hombres, pues han sido criados con algún grado de machismo, si se puede decir.
con algunas, digamos, taras que no nos permiten actuar simplemente con libertad y que nos ponen algunos obstáculos de que esto lo hace la mujer, esto lo hace el hombre, algunos, digamos, estereotipos. ¿Usted ha logrado eliminar esos estereotipos? ¿Hay cosas que de pronto dice, yo lo hago todo sin ningún problema? ¿O todavía piensa en el qué dirán? No, sabe que hay que reevaluar mucho eso y la invitación es un poco a eso, a repensarnos y a pensar que somos iguales mujeres y hombres y que los dos podemos realizar el rol en la casa, los roles en la casa. Eso de que antes los oficios, por ejemplo, de la casa eran exclusivos para la mujer, pues eso se ha reevaluado mucho y yo como hombre no tengo problema en barrer, en lavar ropa si es necesario, en cocinar, en ayudar con la lavada de la loza. Trato de que esos roles sean muy compartidos, pues en el caso mío, con mi mamá, con mi hermana, con mi entorno familiar. Muchísimas gracias por contarnos su historia, Juan Carlos. Realmente un honor poder entrevistarlo, tenerlo acá en De Qué se habla a las 7 y que nos haya contado un poco de cómo es su día a día como padre. Muy amable, Juan Carlos. No, José, un gusto para mí estar aquí en De Qué se habla a las 7. Un saludo muy especial para usted y para toda la teleaudiencia, por supuesto. Y por supuesto, feliz día a usted y a todos los padres, que se aproxima ya la celebración, que ejercemos, que cumplimos ese rol a cabalidad, sin distingo alguno de que esto lo hace la mamá o el papá. No tenemos ningún problema de ponernos el delantal y hacer todo lo que haya que hacer en el hogar, porque somos un hogar colaborativo. Muy amable, Juan. Momento para hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. A esta hora actualizamos la información en materia judicial y de orden público porque las autoridades revelaron nuevos videos sobre el hombre que ingresó a la Brigada 30 del Ejército en Norte de Santander, quien llevaba una gorra negra y una camisa a rayas. La Procuraduría también inició investigación por el tema de la seguridad. Todos los detalles en nuestra emisión central. Luego de su reunión con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, el representante para la Unión Europea, Eamon Gilmore, se solidarizó con el gobierno nacional y rechazó el atentado terrorista en la ciudad de Cúcuta. Detalles en minutos a partir de las 8 de la noche en nuestra emisión central. Continúa la vitrina turística del gremio de agencias de viaje ANATO. Allí el gobierno ya anunció que le pedirá al Congreso de la República que en su próxima legislatura, a partir del 20 de julio, extienda los beneficios de la ley de turismo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la reducción del IVA de 19% a la venta de tiquetes aéreos, también algunas exenciones tributarias y mayores beneficios para la creación de empleo. Además, Bogotá fue reconocida como destino turístico principal de Colombia y es una de las ciudades llamadas a jalonar la reactivación del sector. Y así llegamos al final de Qué se habla a las 7. Gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a que nos sintonicen mañana y hablemos, por supuesto, de temas que son tendencia en nuestro país y en el mundo. Por ahora, quédense con nuestra emisión central. Feliz noche.